Hola, en esta ocasión les hablaré sobre las técnicas del análisis sintáctico usando dos ejemplos. En primer lugar, les mostraré el análisis sintáctico descendente. Tenemos nuestra entrada, aquí se encuentra nuestra pila, y la salida. Tenemos el primer elemento de la pila, el cual es la no terminal E, con el primer elemento de la entrada, que es un paréntesis que abre. Ahora, la letra E nos da la fila en la que nos vamos a ubicar en nuestra tabla de M que tenemos aquí, y nuestro paréntesis que abre nos da nuestra columna. Entonces nos ubicamos en la fila de E, columna de paréntesis que abre, y vemos que esta no terminal nos produce la E, nos produce una T E'. La TE' es lo que vamos a insertar en la pila, pero lo vamos a hacer de la manera contraria. Insertaremos en la pila la E' y luego la T. Y en nuestra salida marcaremos que esa entrada con ese no terminal nos produjo, es de nuestra gramática, la E que produce TE'. Ahora tenemos en nuestra pila como primer elemento la T, junto con nuestra entrada, que es un paréntesis que abre. Procedemos a hacer lo mismo. Nos ubicamos en la fila de T, columna paréntesis que abre, y vemos que la T nos produce una FT', lo cual vamos a insertar en la pila de forma inversa. Ahora nuestra pila se compone de una E', una T y un T' y una F. Y la salida que tenemos es gracias a la gramática que colocamos la T que produce FT'. Ahora vemos, tenemos una F con nuestro paréntesis que abre. Entonces procedemos a hacer lo mismo. La F que nos da la fila, el paréntesis que abre que nos da la columna, y nos ubicamos aquí, el cual vemos que es la F que produce un paréntesis que abre, una E, un paréntesis que cierra. Y procedemos a insertarlo en la pila. Recordemos que eso se tiene que hacer de forma inversa, lo cual quiere decir que en nuestra pila ahora vamos a tener la E', la T' que ya veníamos manejando, y ahora el paréntesis que cierra, la E y luego el paréntesis que abre. Y anotamos lo que nos produce esa salida, que es una F que produce paréntesis que abre, E, paréntesis que cierra. Ahora tenemos en nuestra pila, en la cima de la pila, el paréntesis que abre, el cual coincide con la entrada del paréntesis que abre. Lo que podemos hacer es hacer un pop de la pila para pasar al siguiente dato de entrada, que en este caso es un identificador. Ahora nos ubicamos con un identificador y una E. Nuevamente realizamos el mismo procedimiento anterior, que nos ubicamos en la fila E, en la fila E, columna identificador, que tenemos una E que nos produce una TE'. Recordemos nuevamente que tenemos que insertar estos elementos en la pila de forma inversa. Nos regresamos a nuestra tablita y verificamos que tenemos que insertar. Tenemos la E', la T', el paréntesis que cierra, y aquí insertamos lo que nos dio la tabla M, que sería E', T, y colocamos nuestra salida, que es E que produce TE'. Ahora tenemos una T con el identificador. Nos vamos a nuestra tablita nuevamente con la T y el identificador, y vemos que una T nos produce una FT'. Ahora vamos a tener que insertar estos dos en nuestra pila. Vamos a nuestra tablita de regreso donde está la pila e insertamos
T', F en la punta de la pila. Entonces nos quedaría E', T', paréntesis que cierra, E', T', F. Y ahora colocamos nuestra salida de T que produce F, T'. Ahora tenemos una F con nuestro identificador. Nos vamos otra vez a nuestra tabla M y tenemos que F produce un identificador. Entonces vamos a insertar en la pila este identificador. Volvemos a la tabla y vemos que tenemos ahora E', T', paréntesis que cierra, E', T' y el identificador, el cual coincide ahora con nuestra cadena de entrada. En la salida tenemos que anotar que F produce el identificador. Ahora que coinciden estos dos, la punta de la pila con la entrada que tenemos que hacer un pop de la pila para poder pasar al siguiente identificador o al siguiente símbolo de entrada, más bien. Ahora tenemos E', T', E', T' con nuestra nueva entrada, nuestra modificación de la entrada, perdón, que sería que tendríamos la T' con un asterisco de la multiplicación. Entonces, nos ubicamos en nuestra tablita con la T' y el asterisco, y aquí lo tenemos. Nos dice que la T' produce un asterisco F, T'. Insertamos esto en nuestra pila de forma inversa, nos regresamos a nuestra tablita y tenemos E', T', paréntesis que cierra, E', T', F, asterisco. Recuerden que tenemos que mantener anotadas también nuestras salidas correspondientes cuando aplicamos lo que nos indica la punta de la pila con la entrada que tenemos. Entonces, en este caso tenemos ya el asterisco en la cima de la pila y en la entrada un asterisco. ¿Y qué procede? A hacerse un pop de la pila para poder pasar al siguiente símbolo de entrada. Ahora bien, tenemos en nuestra pila E', T', paréntesis que cierra, E', T', F con esta entrada. Ahora tenemos un identificador con una F. Vamos a nuestra fila F, columna identificador, y vemos otra vez que F produce un identificador. Y procedemos a hacer un push a la pila. Aquí está. Ahora tenemos nuestro identificador en la cima de la pila y un ID en la entrada, lo cual quiere decir que tenemos que hacer un pop de la pila. Recordemos que la salida tiene que ser anotada también, que F produce un ID. Ahora en nuestra pila lo que tenemos es E', T', paréntesis que cierra, E', T', una T' con un paréntesis que cierra. Nos vamos a nuestra tablita de T', paréntesis que cierra, y vemos que T' produce una transición épsilon, lo cual quiere decir que en nuestra pila no insertamos nada. Entonces volvemos a nuestra tablita y aquí está, no insertamos nada en la pila. Ahora tenemos una E' con un paréntesis que cierra. Nos vamos a nuestra tablita con la E', paréntesis que cierra, y vemos que tenemos una que produce una cadena vacía. Entonces no insertamos nada en nuestra pila. Y aquí está. Nuestra pila ahora está conformada por E', T' y en la cima un paréntesis que cierra. Ahora nuestro paréntesis que cierra coincide con la de la entrada. ¿Qué tenemos que proceder a hacer? Bueno, hacer un pop de la pila porque ahora coincide. Ahora en nuestra pila se encuentra la E' y una T'. La T' con un símbolo de suma. Nos vamos a nuestra tablita
Y vemos que dice que la T' produce un ¿qué? Un épsilon. O sea, no insertamos nada porque es la cadena vacía. Entonces nos queda la E' con el símbolo de suma. Nuevamente volvemos a nuestra tablita para la siguiente iteración y vemos que la E' con el símbolo de suma nos produce una suma, el símbolo de suma, una T, una E'. Y esto lo tenemos que insertar a la pila de manera inversa. Volvemos a nuestra pila e insertamos ahora lo que nos produce esta E, que es una E', una T y el símbolo de suma. Y en nuestra entrada tenemos el símbolo de suma, el cual coincide con el de la pila que está al inicio de la pila, y ahora en la punta de la pila, perdón, tenemos que hacer un pop de la pila, lo cual nos dejaría en la pila una E' T con una entrada de identificador. Entonces nos vamos a la fila T, columna ID, y vemos que nos produce una F de T'. Procedemos a hacer el push en la pila y nos quedaría E' y lo que nos produciría esa T, que es una T' F. Recuerden que al insertar en la pila tiene que ser de manera inversa. Ahora tenemos una F con un ID. Nuevamente, fila F, columna ID. Nos vamos a nuestra tablita y vemos que una F produce una ID. Insertamos en nuestra pila la ID y ahora tenemos que nuestra pila coincide con el símbolo de entrada, que es el ID. Entonces hacemos un pop de la pila. Ahora en nuestra pila queda la E', T' con el símbolo de fin de cadena, de entrada. Entonces, T' con el símbolo de fin de cadena, del fin de la entrada, nos vamos a T' con la fila del signo de pesos del final de la entrada y nos dice que produce una cadena vacía, un épsilon. Entonces en la pila que insertamos, pues una cadena vacía, o sea, nos quedaría ahora la E' con el símbolo de pesos del final de la entrada y volvemos a hacer nuevamente, revisar fila E', columna símbolo de pesos y vemos que también nos dice que produce un épsilon. Entonces insertamos en la pila. Ahora hemos acabado porque nuestra cadena fue aceptada por la gramática mediante el análisis sintáctico descendente. Ahora procederemos a revisar el análisis sintáctico ascendente con el siguiente ejemplo. Tenemos nuestra entrada beta, que es esta, y nuestra gramática, nuestra tabla de acción GoTo y tabla GoTo con los estados para saber qué debemos de hacer, nuestra pila, nuestra entrada beta y la acción GoTo. Iniciamos en el estado 0 con un identificador, con ID. Entonces nos vamos a fila 0 del estado, columna ID, a nuestra tabla y vemos que nos dice que tenemos una D-5, lo cual significa que vamos a hacer un desplazamiento al estado 5. Lo que nos indica la fila y columna de esta combinación la tenemos que anotar en la parte del lado de nuestra tabla en donde dice acción GoTo D-5. Ahora, en nuestra pila lo que tenemos que hacer es insertar el identificador con el desplazamiento que nos estaba indicando anteriormente, que sería ID-5. Ahora tenemos un 5 con el símbolo de suma. Nos vamos a la fila del estado 5 con la columna del símbolo más. Nos ubicamos aquí y nos dice que R6, lo cual significa que tenemos que hacer una
reducción de 6. Entonces, vamos a hacer una reducción de 6, lo cual quiere decir que vamos a pasar el identificador a una F, cambiarla por la F. Anotamos el R6 aquí y tenemos que calcular el estado al que vamos a movernos. Aquí dice estado 3. ¿Por qué estado 3? Tomamos el estado más próximo que tenemos en nuestra pila y vemos que es el estado 0 y entonces está marcado en la letra F por la que habíamos cambiado un 3. Entonces por eso se nota R6-3. Y tenemos ahora nuestra nueva pila actualizada, nuestra entrada que está siendo analizada y la acción GoTo. Ahora procedemos a hacer, tenemos un 3 ahora con un símbolo más. Lo que vamos a proceder a hacer es fila de estado 3, columna de símbolo más, ir a nuestra tablita y vemos que dice R4. Entonces, ahora nuestra F la tenemos que reducir a una T. Procedemos a hacer la reducción y tenemos la T. Y aquí marcamos la R4, que es la acción que vamos a hacer. ¿A qué estado? Bien, como vamos a cambiar la F por una T, vamos a ir a nuestro estado más próximo, el cual es nuevamente el 0, con la T y colocamos el valor que nos indica fila 0, columna T, que es un 2, y lo colocamos aquí y aquí. Ahora tenemos el 2 con el símbolo del más, lo cual nos indica, recuerden, fila de estado 2, columna del símbolo más, vamos a nuestra tablita y nos dice una R2. Entonces, anotamos R2 en nuestro lado de acción. ¿A qué estado vamos a ir? Bueno, entonces vemos R2. Entonces quiere decir que vamos a cambiar la T por una E. ¿A qué estado? Bueno, tenemos que verificar a qué estado más próximo tenemos, que en este caso es el 0. En la fila E que tenemos un 1, entonces colocamos un 1 del lado del GoTo y en la pila ponemos E-1. Ahora tenemos un 1 con el símbolo de más. Recuerden, fila de estado 1, columna de símbolo más, nos vamos a nuestra tablita y dice que D-6. Recuerden que habíamos dicho que la D es un desplazamiento al estado 6. ¿Qué se va a desplazar? Bueno, el símbolo más. Marcamos el D-6 y ahora en nuestra pila tendríamos E-1 más -6. Ahora nuestra pila se ubica con el paréntesis que abre con el estado 6. Vamos a nuestra tablita en el 6 con el paréntesis que abre que nos indica un desplazamiento a 4. Entonces, regresamos a nuestra tablita del lado de la acción GoTo y le vamos a indicar D4. ¿Y qué vamos a hacer en la siguiente línea? Bueno, desplazarlo. Entonces nos quedaría E-1 más -6, paréntesis que abre -4 y ahora nuestra entrada beta tiene el ID. Pasamos al siguiente símbolo de entrada. Ahora tendríamos el estado 4 con el identificador. Vamos a nuestra tablita en el estado 4 con el identificador que nos indica el desplazamiento al estado 5. Entonces, este de -5 lo incrustamos del lado de nuestra tablita acción GoTo. Y ahora en la siguiente línea tendríamos E-1 más -6, paréntesis que abre -4 y D-5. Ahora nos ubicamos con un estado 5 con el siguiente símbolo de la entrada que es el asterisco. Nos vamos a nuestra tablita en el estado 5 con el asterisco y nos dice R6 para reducirlo. Entonces lo que tenemos que hacer es anotar R6 del lado de nuestra tablita de acción GoTo. Tenemos que transformar esta ID en una F.
tenemos que reducirla a una F. Ahora, la F la tenemos aquí en esta columna. Tenemos que ver nuestro estado más próximo para saber a qué estado me debo mover y el cual me indica que es el estado 3 al que me debo desplazar. Entonces se anota el 3 aquí y aquí. Ahora tenemos el 3 con el asterisco. Vamos a nuestra tablita, vemos estado 3, columna asterisco y nos dice R4. Anotamos R4 aquí y ahora tenemos que calcular el estado al que se va a desplazar, el cual está marcado con el 2. Entonces, cambiamos la F por la T y marcamos que es el estado 2 gracias al estado más próximo que teníamos aquí, el cual es el 4. Ahora tenemos un 2 con un asterisco. Nos vamos a nuestra tablita en el estado 2, fila 2, asterisco y nos dice un D-7, o sea, desplazamiento al estado 7. Entonces incrustamos en nuestra tablita de acción GoTo D-7, actualizamos nuestra pila con un E-1 más -6 y colocamos al tope de la pila el asterisco -7. Ahora tenemos el 7 con el identificador. Tomamos esto y nos vamos a nuestra tablita, fila del estado 7, identificador y nos dice D-5. Tomamos el D-5, nos vamos a nuestra tablita, lo incrustamos en acción GoTo y actualizamos nuestra pila con el tope de la pila, el ID-5. Ahora tenemos un 5 con paréntesis que cierran. Lo tomamos, nos vamos a nuestra tablita con un 5, paréntesis que cierra y nos dice R6. Entonces anotamos R6 y calculamos al estado al que nos tenemos que mover, que en este caso es el estado 10. Entonces transformamos el ID por una F y ponemos el estado al que nos tenemos que mover, que es el 10, por el estado más próximo, que en este caso fue el 7. Ahora tenemos el 10 con paréntesis que cierra. Nos vamos a nuestra tablita, estado 10, fila del estado 10, paréntesis que cierra y nos dice R3. Colocamos este R3 aquí en el lado de acción y calculamos a qué estado vamos a irnos. Entonces, en este caso es al estado 9. Actualizamos nuestra pila, cambiamos la F por la T y marcamos al estado 9. Esto es por nuestro estado más próximo, que fue el 6. Ahora nos vamos a la siguiente parte, que es 9 con paréntesis que cierra, perdón. Y nos vamos a nuestra tablita, revisamos y dice R1. Entonces tenemos que cambiar la T por la E, calcular el estado que vamos a movernos, que en este caso fue el 8, lo colocamos aquí y este estado fue gracias al estado más próximo, que fue el 4. Ahora tenemos un 8 con un paréntesis que cierra. Entonces ubicamos en nuestra tablita otra vez y vemos que fila 8, paréntesis que cierra, nos dice D11. Incrustamos este D11 en el lado de acción GoTo y lo actualizamos en nuestra pila con el paréntesis que cierra, -11. Ahora tenemos el 11 con el símbolo de fin de cadena, del final de la entrada. Y verificamos en nuestra tablita y nos dice R5. Entonces, R5 del lado de acción GoTo. Aquí está. Y calculamos al estado al que nos vamos a mover, que en este caso es el 3. Lo actualizamos en nuestra pila y cambiamos esta expresión por la F, porque recuerden que tenemos que reducirlo a 5, que es la F. Entonces, tenemos que actualizar el estado al que vamos a movernos, que es el 3. Ahora tenemos el 3 con el símbolo de fin de cadena. Revisamos nuestra tablita y tenemos un R4. Actualizamos el R4 del lado de acción GoTo. Calculamos el estado nuevo, que es el estado 2.
Actualizamos en nuestra pila, cambiamos la F por la T y le decimos que al estado 2. Ahora tenemos el 2 con el símbolo de pesos. Que si revisamos nuestra tablita, nos dice R2. Ahora reducimos esta expresión a R2, a la E. Entonces, R2, estado 1, y lo anotamos en nuestra pila. Ahora tenemos un 1 con el símbolo de pesos. Revisamos nuestra tablita y aceptar, lo cual quiere decir que nuestra cadena fue aceptada por la gramática. Espero que haya sido un buen apoyo, que haya sido entendible y nos veremos en la próxima.